Me cuentan desde prisiones que la gota que ha colmado el vaso ha sido el que ponían el colchón en el suelo. Ellas bueno, eso sería ya un suma y sigue, esa sería la gota que colmó el vaso de agua. Por eso me refiero, que ha sido la gota y le han pasado. Ellas, recordemos que cuando las juntaron a madre e hija, las pasaron al módulo de respeto. El módulo de respeto es lo que todo preso que está dentro de una prisión en el que quiere estar, porque son celdas abiertas, es como más, el clima es como mucho más tranquilo. Pues ahora, como castigo, las han devuelto juntas al de mujeres. Como siguen así, las van a acabar en aislamiento, que eso sí que es duro, porque salen 1 hora al patio y el 23 horas al día están encerradas en prisión, en una celda ya solas. Bueno, salen un poquito más, entre 2 y 4. Pero estarán informadas, ¿no?, de que las pueden pasar a aislamiento, como tú dices. Claro, pues entonces ya pararán un poco y cómo se comportarán. O van a seguir en esa actitud hasta que consigan su objetivo, que no lo van a conseguir. Que no sabes cuál es el objetivo. No, el objetivo es que al final haya un psiquiatra, un psicólogo que digan no están bien de la cabeza, no están en su sano juicio y por lo tanto no se les puede imputar, no son responsables. Pero no me parece normal que las metan con una etarra que saben que están siendo muy mal aconsejadas por la etarra, además por cosas parecidas, ¿no? Por intentar atentar contra una diputada, una diputación. O sea, me parece que meter, vamos, a esta gente con el peor maestro, ¿no?, que pueden tener. Bueno, me gustaría, si me permitís, que recordáramos a uno de los delincuentes más conocidos de la historia de España, David, el Vaquilla. Pues sí, entre otras cosas porque empezó a delinquir con tan solo 9 años de edad. Un delincuente del que se han hecho canciones, libros, películas. Él mismo protagonizó una de esas películas, Yo, el Vaquilla. Vamos a repasar su vida. Se llama Juan José Moreno Cuenca, el Vaquilla. Se le apodó así por ese carácter rebelde, inquieto, porque arremetía o embestía contra todo aquel que se le ponía por delante. Ese apodo todavía se sigue utilizando para describir a delincuentes que tienen sus características similares, ¿no? De origen humilde, muy problemático y muy difícil o casi imposible de rehabilitar. A los 13 años creó su propia banda, pero mucho antes, a los 9, ya empezó a huir de la policía. Empezaba a huir en coches que él mismo reparaba. Como no llegaba a los pedales, lo que hacía es que se ponía zancos, se ponía cojines en el asiento para huir de la policía. Eso a los 9 años. A los 12, en uno de los robos que él mismo provocó, una mujer murió. Y a los 13 años ya creó su propia banda y empezó a perpetrar robos y atracos por toda España, fue ya muy conocido. A los 14 años entró por primera vez en la cárcel, en el 75, y ahí ya empezó a ser protagonista. Por ejemplo, lideró un motín donde cogía a 4 funcionarios con un cuchillo que había escondido en un bote de chapú, y ahí intentó, bueno, pues, de alguna forma intentar que le dieran heroína. Era una de las condiciones que ponía, y que se retransmitieran sus peticiones por la radio, en directo, peticiones y decir cómo estaba el estado de la cárcel, que no le gustaba absolutamente nada. Llegó a acumular una condena de más de 100 años con todos los delitos que fue produciéndose a lo largo de su vida, 100 años, pero en 2007 es cuando tenía que haber sido puesto en libertad. Lo que pasa es que en 2003 murió como consecuencia de una cirrosis hepática por su drogadicción, murió en compañía de su amor, de Elizabeth Fiarelli, y en ese momento tenía 42 años. Una vida corta pero muy intensa que ha protagonizado, como digo, películas, canciones e incluso películas. Vida corta e intensa y uno de los más conocidos. Muy conocido. Yo creo que este es uno de los grandes fracasos de la historia de reinserción en nuestro país, ¿no? Este chico que, en fin, estuvieron todas las miradas en él, que se hizo una película bastante buena, por cierto, sobre su vida, y todo esto tenía que haberle motivado y haberle ayudado para recuperarlo, puesto que al final lo que dice nuestra Constitución es que realmente la cárcel no es un sitio de castigo, sino que es un sitio para que la gente vuelva a la sociedad y se reinserte en ella. Con el Vaquilla no hubo manera. ¿Por qué? Porque no fueron capaces de quitarle sus adicciones, los impulsos que tenía, cada vez que salía a la calle volvía a delinquir, y todo esto es lo que realmente yo creo que debería haber servido para estudiar un sistema que con chicos como él se pueda aplicar. Desde luego no vamos a tener una varita mágica de un día para otro, pero lo del Vaquilla es tremebundo, es una auténtica tragedia. José María, tremendo historial de delitos y fugas. Sí, tremendo historial de delitos y fugas, y sobre todo lo que más llama la atención es que en esa época se ensalzaba este tipo de delincuentes, y lo estamos viendo. Es decir, fue el protagonista de 4 películas. Es decir, 3 grupos musicales le dedicaron canciones. Es decir, algo hoy en día impensable, ¿no?, de un delincuente de estas características que empieza a delinquir con 9 años y que acumula condenas, como ya hemos visto, de más de 100 años, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un fracaso, es verdad, es un fracaso del sistema, que no se reinsertó, no pudo reinsertarle nunca, pero
no solo eso, sino que además ensalzó los delitos que cometía este tipo como algo genial, ¿no? Pues conducía y necesitaba apoyarse tal y en un cojines y demás. Una barbaridad. No necesariamente el que tú hagas una película sobre un delincuente va a servir para ensalzarle. Bueno, aquí 4. No, pero a lo mejor ayuda a la gente joven a ver qué es lo que no se debe hacer, ¿no? Si tú haces una película sobre la vida de la realidad, es una denuncia, ¿eh? Sí, pero no era el caso. Yo quiero decir que hay jueces. Yo no las he conseguido ver el final. Son tan duras, sobre todo el Vaquilla con los problemas con la drogadicción a la heroína. Terrible. La verdad que durísimas. Hay jueces Sí, pero sí que el Vaquilla era un icono de la lucha carcelaria, de la lucha contra la situación de las prisiones. Un rebelde. Hombre, claro. Lo contrario al Pera. Que el Pera, como mira, periodista no Decía que estuve hay cubriendo jueces esa en los noticia, Estados pero... Unidos que están a favor de que los delincuentes escriban sus memorias y se les pague por ello. Y que sean ricos o lo que sea, porque la sociedad enseña, aprende con estas cosas que son la realidad. Y a partir de la realidad es donde tiene que incidir. Aquí no se ha incidido Aquí lo nada. que aprendieron fueron muchos delincuentes. Ha muerto el Vaquilla, a robar ¿qué coches. vamos a hacer con el próximo Vaquilla? Porque está ya en... Bueno, ahora tenemos al Carcaño, que es como... Preparándose. Para mí la cuestión clave es aquí la reinserción. Es decir, a nadie en este país, desde luego, se le mete en la cárcel para que se quede toda su vida en la cárcel. Se le mete para que durante un tiempo en el que es una amenaza para la sociedad sepa reconducirse, sepa reflexionar y se redirija y cuando salga de la cárcel pueda ser útil a la sociedad. Ahora bien, es que a lo mejor hay alguien que se dedica a traficar con droga que solamente tiene en su cabeza eso, traficar con droga. O un delincuente sexual que dentro de la cárcel está pensando en el momento en el que salga de la cárcel en seguir cometiendo delitos sexuales. O un atracador de bancos, me da lo mismo. Por lo tanto, yo creo que la reflexión que tenemos que hacer aquí, que tiene que hacer el legislador, es, no, por desgracia, no todas las personas son reinsertables. Pero ¿sabes por qué, Alfonso? Porque entonces, importa mucho... se tiene que poner en libertad, se tiene que poner en la calle a alguien que ya de forma anticipada ya te está anunciando que va a seguir cometiendo el mismo tipo de delitos o más graves. Pues es una cuestión que tiene que plantearse el legislador. Toda la sociedad me da acuerdo con el legislador. Brevemente. Me da igual que robe gallinas o que robe bancos. Estoy de acuerdo contigo, pero si roba bancos es más grave. Rehabilitación y reinserción social no solamente debe ser en la cárcel. Lamentablemente estos chicos vuelven otra vez al entorno que les llevó a todo eso y vuelven a tomar contacto otra vez con el mundo de las drogas y las mismas pandillas. Y en esto también nos tenemos que concienciar. Eso es un gran fracaso de toda la sociedad. Reinsertable, o sea, por supuesto tiene razón Alfonso, y yo se lo doy, en que hay gente que no se va a reinsertar. Pero la gente que es reinsertable es la que se va y debe ser apoyada para y hay que ayudarla. Y fuera. Y el Vaquilla, en mi opinión, era reinsertable. Me gustaría, este chico, la primera vez que reincidió. Paco, me gustaría que escucháramos las últimas declaraciones del Vaquilla. Ahora tengo una mujer, tengo una hija, tengo unas hermanas, tengo una familia. Y todo eso me hace sentirme, tener un sentimiento mayor de responsabilidad. José María, ¿tú crees que este tipo de personas son reinsertables? Porque, bueno, todos lo han comentado, ¿rehabilitables? Habría que verlo. Lamentablemente murió estando en la cárcel en el año 2003, pero en mi opinión no. Es decir, sumaba tantas condenas, tenía tantos años de cárcel que pagar que al final, por mucho que hubiera formado una familia, por mucho que tuviera una mujer, tuviera hijos, su destino estaba ya abocado a eso. Es decir, su futuro fuera de la cárcel era seguir cometiendo delitos, quizá de otras características. Ya no robaría coches, ya no cometería los delitos que cometía de robar a punta de navaja, pero seguramente cometería otro tipo de delitos. Pero es decir, es que vivía de ello. Era reinsertable al principio. Cuando bueno, empezó a volver a entrar a la cárcel, es el momento de actuar. Hombre, claro, a los 42 años, deja que un árbol durante 18 años se tuerza e inténtalo poner luego derecho. Es imposible. Llegó un momento de adicción que él no podía dejar las adicciones que tenía. Porque él era el máximo exponente de la generación de la heroína, lo dices por eso. Bueno, hay unas imágenes tremendas de una de las veces que salió y hizo un atraco y la policía lo cogió, en la que él está en el suelo y hablando de una manera porque está allí detenido, en el que se ve claramente que es un pobre chaval confundido y que ha sido incapaz de coger... ¿Te refieres, Paco, perdona, a estas imágenes que estamos viendo? Sí, efectivamente. ¿No? Cada vez que salía, pues volvía a atracar. La heroína se ha llevado una generación de gente. Pero no había, Teresa, no había ningún aparato que le siguiera, le ayudara, le previniera, médico y socialmente.
Y claro, ya caían todos en la delincuencia en aquella Pero es época. verdad, por eso decía antes lo del mito, es verdad, el vaquilla era un delincuente peligroso, que si se tenía que llevar a alguien por delante, se lo llevaba. Sí, Me daba igual que fuera un ciudadano, que fuera un policía que le fuera a detener. Es decir, era un individuo Todos peligroso. los atracadores son peligrosos. Un individuo coge una pistola y entra a un sitio y pide el dinero, Mató está dispuesta a a cualquier una cosa. mujer, ¿os acordáis? Claro, que me parece que fue de un tirón, ¿no? Sí, porque él lo que hacía en una de sus etapas, las primeras, era en el coche, daba el tirón con el coche en movimiento y pegó un tirón, pero no se dio cuenta que esa mujer, que es anciana, cayó y la atropelló. Sí, Falleció. Bueno, pues vamos a dejar este tema aquí. David, ¿nos sorprendes con una imagen? Sí, una imagen claustrofóbica, una imagen de desesperación es lo que ha ocurrido en Melilla cuando la Policía Nacional ha encontrado esto que estamos viendo. Como 2 personas intentaban pasar ilegalmente a nuestro país, pero escondidas de tal forma en el coche que casi formaban parte del coche. Estaban en el chasis, en el chasis un menor y la mujer de 19 años estaba en el salpicadero, ahí lo estamos viendo. Tuvo que ser trasladada inmediatamente al hospital con síntomas de asfixia. Impresionante esta imagen que han visto la Policía Nacional y que ha podido evitar lo que hubiera sido seguramente una tragedia, porque es que ella con síntomas de asfixia, es que ahí no tenían espacio para nada, en el chasis y en el salpicadero. Lo que hace el querer salir de un lugar y tener una vida mejor, la desesperación, como bien apuntabas. Señores, nosotros nos tenemos que despedir por hoy, pero mañana más y mejor aquí en Detrás de la Verdad. Les esperamos esta mañana.